Esto tiene que ver con la Casa de los Espíritus, un libro de Isabel Allende. La organización era una necesidad porque el camino al socialismo muy pronto se convirtió en un campo de batalla. Mientras el pueblo celebraba la victoria dejándose crecer los pelos y las barbas, tratándose unos a otros de compañeros, rescatando el folclore olvidado y las artesanías populares, y ejerciendo su nuevo poder en eternas e inútiles reuniones de trabajadores, donde todos hablaban al mismo tiempo y nunca llegaban a ningún acuerdo, la derecha realizaba una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y desprestigiar al gobierno. Tenía en sus manos los medios de difusión más poderosos, contaba con recursos económicos casi ilimitados y con la ayuda de los gringos que destinaron fondos secretos para el plan de sabotaje. A los pocos meses se pudieron apreciar los resultados. Más arriba, parte 2. El pueblo se encontró por primera vez, esto pasó en Chile, ojo. El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó, pero no podía hacerlo porque los almacenes estaban casi vacíos. Había comenzado el desabastecimiento que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas, donde podían adquirir un escuálido pollo, media docena de pañales o papel higiénico. El betún para lustrar zapatos, las agujas y el café pasaron a ser artículos de lujo que se regalaban envueltos en papel de fantasía para los cumpleaños. Se produjo la angustia de la escasez. El país estaba sacudido por oleadas de rumores contradictorios que alertaban a la población sobre los productos que iban a faltar. Y la gente compraba lo que hubiera sin medida para prevenir el futuro. ¿No les recuerda algo esto? Esto sucedió en el 73, 72, 71. Se paraban en las colas sin saber lo que se estaba vendiendo, solo para no dejar pasar la oportunidad de comprar algo, aunque no lo necesitaran. Surgieron profesionales de las colas. Esto fue en Chile. Vean ustedes el parecido. Disculpen si tardo, pero se está rodando. Surgieron profesionales de las colas que por una suma razonable guardaban el puesto a otros. Los vendedores de golosinas que aprovechaban el tumulto para colocar sus chucherías y los que alquilaban mantas para las largas colas nocturnas. Se desató el mercado negro. La policía trató de impedirlo, pero era como una peste que se metía por todos lados y por mucho que revisaran los carros y detuvieran a los que portaban bultos sospechosos, no lo podían evitar. Hasta los niños traficaban en los patios de las escuelas. En la premura por acaparar productos se producían confusiones y los que nunca habían fumado terminaban pagando cualquier precio por una caja de cigarrillos. Y los que no tenían niños se peleaban por un tarro de alimento para lactantes. Desaparecieron los repuestos de las cocinas, de las máquinas industriales, de los vehículos. Racionaron la gasolina y a las filas de automóviles podían durar 2 días y una noche, bloqueando la ciudad como una gigantesca boa inmóvil, tostándose al sol. No había tiempo para tantas colas y los oficinistas tuvieron que desplazarse a pie o en bicicleta. Las calles se llenaron de ciclistas acechantes y aquello parecía un delirio de holandeses. Así estaban las cosas cuando los camioneros se declararon en huelga. A la segunda semana fue evidente que no era un asunto laboral, sino político y que no pensaban volver al trabajo. El ejército quiso hacerse cargo del problema porque las hortalizas se estaban pudriendo en los campos y en los mercados no había nada que vender a las amas de casa. Pero se encontró con que los choferes habían destripado los motores y era imposible mover los millares de camiones que ocupaban las carreteras como carcasas fosilizadas. El presidente apareció en televisión pidiendo paciencia. Advirtió al país que los camioneros estaban pagados por el imperialismo y que iban a mantenerse en huelga indefinidamente, así que lo mejor era cultivar sus propias verduras en los patios y balcones, al menos hasta que se descubriera otra solución. El pueblo que estaba habituado a la pobreza, que no había comido pollo más que para las fiestas patrias y la Navidad, no perdió la euforia del primer día, al contrario, se organizó como para una guerra, decidido a no permitir que el sabotaje económico le amargara el triunfo. Siguió celebrando con espíritu festivo y cantando por las calles aquello de que el pueblo unido jamás será vencido, aunque cada vez sonaba más desafinado. Porque la división y el odio
cundían inexorablemente. Al senador Trueba, como a todos los demás, también le cambió la vida. El entusiasmo por la lucha que había emprendido y le devolvió las fuerzas de antaño y alivió un poco el dolor de sus pobres huesos. Trabajaba como en sus mejores tiempos, hacía múltiples viajes de conspiración al extranjero y recorría infatigablemente las provincias del país de norte a sur, en avión, en automóvil, en los trenes, donde se había acabado el privilegio de los vagones de primera clase. Resistía las truculentas cenas con que lo agasajaban sus partidarios en cada ciudad, pueblo y aldea que visitaba, fingiendo el apetito de un preso, a pesar de que sus tripas de anciano ya no estaban para esos sobresaltos. Vivía en conciliábulo. Al principio, el largo ejercicio de la democracia lo limitaba en su capacidad para poner trampas al gobierno, pero pronto abandonó la idea de jorobarlo dentro de la ley y aceptó el hecho de que la única forma de vencerlo era empleando los recursos prohibidos. Fue el primero que se atrevió a decir en público que para detener el avance del marxismo solo daría resultado un golpe militar, porque el pueblo no renunciaría al poder que había estado esperando con ansias durante medio siglo. Porque faltaran los pollos, déjense de mariconadas y empuñen las armas, decía. Cuando oía hablar de sabotaje, sus ideas no eran ningún secreto, las divulgaba a todos los vientos y no contento con ello, iba de vez en cuando a tirar maíz a los cadetes de la escuela militar y gritarle que eran unas gallinas. Tuvo que buscarse un par de guardaespaldas que lo vigilaran de sus propios excesos. A menudo olvidaba que él mismo los había contratado y al sentirse espiado sufría arrebatos de mal humor, los insultaba, los amenazaba con el bastón y terminaba generalmente sofocado por la taquicardia. Estaba seguro de que si alguien se proponía asesinarlo, esos dos imbéciles fornidos no servirían para evitarlo, pero confiaba en que su presencia al menos podría atemorizar a los insolentes espontáneos. Intentó también poner vigilancia a su nieta, porque pensaba que se movía en un antro de comunistas, donde en cualquier momento alguien podría faltarle el respeto por culpa del parentesco con él. Pero Alba no quiso oír hablar del asunto. Un matón a sueldo es lo mismo que una confesión de culpa, yo no tengo nada que temer, alegó. No se atrevió a insistir porque ya estaba cansado de pelear con todos los miembros de su familia y después de todo, su nieta era la única persona en el mundo con quien compartía su ternura y que lo hacía reír. Estos son fragmentos de la novela de La Casa de los Espíritus, página 209 de Isabel Allende, que narra los acontecimientos en Chile. That's a difficult question because I didn't know we were in the information society.